Medios Radiofónicos de Michoacán presenta una hora para escuchar a personajes del ámbito político, social, artístico, cultural y empresarial de nuestro país. En este espacio se reúnen las voces de todos los ámbitos. Jorge Manso conduce Así es la entrevista en Michoacán. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto poderles saludar en una emisión más de Así es la entrevista. Mi nombre es Jorge Manso y como todos los miércoles les saludo y por supuesto le doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio en donde podemos conocer a distintos personajes de la vida pública de Michoacán. Y hoy tengo un invitado especial. Él es Gerardo Herrera Pérez, presidente del grupo De Facto Diversidad Sexual, a quien le agradezco muchísimo esta oportunidad de platicar con nuestro auditorio. Gerardo, muy buenas noches. No, buenas noches, Jorge. Bueno, pues yo encantado de estar aquí contigo. Tú eres también un gran personaje en los medios de comunicación y bueno, compartir los micrófonos en este espacio me parece que no se vayan, quédense porque va a estar sabroso esto. Vas a tronar. No en relación con lo que dice la Suprema Corte de Justicia, pero vamos a platicar sabroso. Bien, Gerardo, ¿cómo está Michoacán, antes de irme a lo nacional, cómo está Michoacán en el tema del respeto a los derechos de las personas, a los derechos humanos, garantías individuales? Y vámonos de escalón por escalón. Derechos humanos. Derechos humanos. Bueno, fíjate que hay un gran pendiente por parte del órgano autónomo constitucional, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en resarcir una serie de cuestiones que hoy son derechos que tendrían que estar gozando las y los michoacanos, pero vemos que todavía hay cuestiones de tortura, vemos que todavía existen prácticas desde las corporaciones de seguridad pública y procuración de justicia que tendrían que ir disminuyendo. Tengo que reconocer que hoy, a la luz del nuevo sistema de justicia penal, hay una serie de acciones que han venido acompañando un fortalecimiento, cuando menos, de los perfiles que se hacen cargo de esto, pero seguimos observando este tipo de prácticas. En términos también de lo que es el derecho a la educación, el derecho a la salud, pues también vemos que existen una serie de fallas en todas estas estructuras operativas. Vemos que los maestros no están en las aulas, vemos que hasta hace unos días no estaban los medicamentos que se hace necesario para poder atender la salud de las y los michoacanos, también con fallas. Bueno, hoy tenemos un nuevo gobierno que se está preocupando y ocupando de estas necesidades. Yo creo que tenemos que tener la paciencia, aunque esto no signifique esperar mucho tiempo para que las cosas se puedan mejorar. Vivimos tiempos críticos, pero a mí me parece que en términos del trabajo que podrían hacerse desde el Ejecutivo del Estado y los otros poderes, tendría que estar acompañado de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que sus recomendaciones se cumplan. Porque también ahí tenemos un gran déficit. No es solamente presentar la denuncia, la queja, sino hacer que la propia Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a través de estos medios de sana composición, pueda resolver algunos asuntos en lo inmediato y que sus recomendaciones no solamente sean llamadas a misa, sino sean ejecutadas por los actores políticos, por los ayuntamientos, por las autoridades locales. Es eso, son llamadas a misa en este momento porque hay un debilitamiento estructural de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y eso está a la vista de todos y todo el mundo lo critica. Sí, hombre, esto es lamentable, Jorge, porque quien hoy le toca encabezar un ombudsman es un ombudsman que ha venido de más a menos. Vemos una comisión estatal debilitada, como tú lo has señalado, pero esto nos tiene que replantearnos que el arribo de un nuevo perfil muy pronto a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos tendrá que recomponer muchas de estas cosas, tendrá que fortalecer la formación y la capacitación de sus estructuras operativas, tendrá que ser eficiente y eficaz en el manejo de los recursos públicos, tendrá que cumplir con la encomienda y mandato constitucional, pero no solamente eso, tendrá que hacer más con menos.
Ahí está. Recursos no hay. No hay, entonces... Eso no puede ser un pretexto. Claro que no, esto desde luego que no puede ser un pretexto. Quienes hemos trabajado sin presupuesto sabemos perfectamente que se pueden realizar las cosas. Claro, cuando hay una cuestión de carácter de impacto económico como de obra, pues es difícil porque finalmente necesitas los recursos o la mezcla de los recursos públicos y privados para poder realizarlo. Pero no puede ser una limitante solamente plantearte que no lo haces porque no tienes los recursos suficientes. Al contrario, entonces donde está el talento, la creatividad, el poder generar una serie de acciones que te permitan caminar de la mano y brazo a brazo con las autoridades auxiliares, con la propia sociedad civil para construir un camino que te permita ir generando las acciones, las sinergias, los entramados de una sociedad incluyente, plural, que respeta los derechos humanos, que va hacia adelante y que el compromiso justamente está en hacer aplicables los propuestas de modificación a la Constitución de junio de 2011. Bien, en el tema de la diversidad sexual, que hay muchos y muchas que todavía no agarran la onda, y lo digo así en estos términos, no agarran la onda de que vivimos en otra época y que es necesario que más allá de las preferencias sexuales se garanticen los derechos de todas las personas. Fíjate que es un tema que a mí me ha tocado encabezarlo desde hace ya muchos años. Prácticamente nosotros abrimos este tema y fuimos los pioneros. A mí me hubiera gustado no ser el pionero en este tema, sino ser el pionero en las cuestiones de inclusión y de respeto a la dignidad humana. Me toca encabezar este tema y doy dos datos duros que me parecen fundamentales. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para México, en su diagnóstico México 2003, plantea que hasta el 8% de la población en México tiene una preferencia o orientación sexual distinta al heterosexual. Entonces estamos hablando de cerca de 9 millones en México y de cerca de 400,000 aquí en el estado de Michoacán. Y hay un informe que me parece que es muy importante, porque la Federación Mexicana de Sexualidad dice que hasta el 20% de la población es bisexual, que en el caso de Michoacán estaríamos hablando de cerca de 800,000 personas. Aquí el gran problema que yo veo es que mientras estamos en una discusión de cómo atendemos la política pública, el marco normativo, las estructuras para poder atender la política pública de este segmento de población con orientación sexual distinta, vemos que los bisexuales no tienen política pública. No hay un pronunciamiento sobre los bisexuales, no están visibles. Exacto. Y entonces lo que no está visible no está y lo que no está no tiene derechos. Entonces yo creo que esa es una crítica que yo mismo me hago, porque durante estos años no hemos visibilizado a este segmento de la población y que hoy está muy focalizado. Si eres homosexual o tienes una orientación distinta, pues volteas hacia un lado, y si eres heterosexual volteas hacia el otro. Pero ¿qué pasa? Quien se queda en medio y que no tiene posibilidades de que nadie le respete. A un otro lado. A un otro lado, pero eso no puede ser así. Porque tu orientación está voltear hacia la derecha y hacia la izquierda. Y eso no quiere decir que estés mal, ese es parte de tu cuerpo. Bien, un tema que me gustaría abordar, pero seguramente será en unos minutos más, es el tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Sí. Parece que le temen y... ¿Cómo le llamas tú? ¿Le temen? ¿O cómo le llamarías tú? Pues yo le llamaría el último prejuicio social de este siglo. El último prejuicio. O que le temen salir. ¿Salir del closet? Seguramente también. ¿Qué tanto se ha venido, bueno, antes de entrar a este tema que me parece que lo tenemos que abordar a profundidad y con mucha seriedad en cuanto a todas las vertientes que llevan a reconocer o no los matrimonios entre personas del mismo sexo, sobre todo por la postura tan radical de la Iglesia Católica, pese a que a nivel mundial el Papa Francisco, pues si bien no reconoce los matrimonios, sí las uniones entre personas del mismo sexo. Pero bueno, ese es otro tema. En Michoacán, ¿qué tanto se ha logrado erradicar la discriminación, la marginación hacia personas con una orientación distinta a la heterosexual? Bueno, mira, este es un tema que nos duele como sociedad, es un tema
que sigue siendo el acicate o la motivación para muchos actores políticos y sociales. Yo lo que veo es que hoy tenemos marcos normativos, porque de eso me he estado encargando durante muchos años, y hoy tenemos una serie de leyes. Picar piedra, porque llegas con todo. gente conservadora que no quiere ni saber de mí. Sí. ya no pienses otra cosa, si no quieren ni saber de mí. Pero no, yo creo que ahí están ya los marcos normativos. Tenemos políticas públicas que tendrían que estar siendo abrazadas por estos mecanismos de marco normativo, pero por ejemplo, la propia ley para prevenir la discriminación y la violencia en Michoacán plantea crear un consejo estatal para prevenir la discriminación y la violencia, que no se ha podido instalar. Se debe haber instalado en el 2009, entonces ahí nos falta algo, tenemos que instalarlo. ¿Verdad? Hace falta voluntad política, o en su momento hizo falta voluntad política. Yo escuché al gobernador Silvano Aureoles, que hizo un pronunciamiento en su campaña y él dijo, vamos con el consejo, cosa que yo aplaudo y que espero pronto se pueda concretizar, pero estamos viviendo también tiempos difíciles económicamente. Plantearnos una nueva estructura gubernamental, pues eso significan recursos públicos, hay que darle la vuelta. Con lo que tenemos tendríamos que estar generando una propuesta de acompañamiento, y creo yo que no hay necesidad de nuevos recursos públicos, sino con las mismas estructuras que tenemos, incrustar ahí este planteamiento y darle para adelante. Esto también es una cuestión de creatividad y talento, de afinidad de las propias normativas y de darle para adelante. Pero nos hace falta eso, pero no es solamente eso. Si yo te dijera, bueno, a nivel federal tenemos la ley, tenemos el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y tenemos también las políticas públicas, el Plan Nacional 2014-18, Igualdad y No Discriminación. Pero hay algo que no tenemos los mexicanos, los michoacanos, es la creación y desarrollo de la conciencia social. Tú no vas a poder cumplir con esta normatividad y no te vas a ir a quejar o a presentar tus quejas por muchas razones, Jorge. La primera, porque desconoces de que existe un marco jurídico que te protege, sí, y que es el derecho a la no discriminación y el derecho a la igualdad, y que es el fundamento para todos los demás derechos. Pero no solamente eso, sino que requerimos que la gente esté informada, esté formada, y además de que no genere diferencia de trato social. Sí, no, perdón. De este tema me encantaría platicar, porque a veces quienes discriminamos o quienes discriminan, voy de manera general, quienes discriminamos son quienes a veces tenemos estas frustraciones ahí, ¿no? Decimos, ay, ¿por qué eres? Y perdón que lo diga, ¿por qué tú tienes? Bueno, no lo dirían así regularmente, ¿no? ¿Por qué tú? Coloquialmente. No, porque no me gustaría escucharme discriminatorio, porque creo que no debemos. Porque estás haciendo la acotación. Sí, bueno, aquel pinche. Cuando realmente sabemos que tú o en tu casa tienes un ejemplo de esto. Claro. Y somos nosotros los que decimos, ese pinche prieto, perdón que lo diga. Y tenemos ese problema. Y somos nosotros, y le digo prieto porque yo estoy morenito, pues, estoy prieto. Y somos nosotros los que discriminamos, y somos nosotros los que le cerramos la puerta, los que le ponemos el pie, y hacemos tantas cosas que a veces es complicado que avancen los sectores en desventaja, porque están en desventaja, porque tienen las mismas oportunidades, pero nosotros mismos somos los que ponemos el pie. Bueno, esto no es algo que esté oculto. Tenemos 500 años de sometimiento occidentalizado. O sea, cuando llegaron los españoles a conquistarnos, nosotros éramos pluriétnicos y multiculturales. Llegaron y nos dijeron que el español como único medio de comunicación y que la Iglesia Católica como única y verdadera. Entonces, bueno, pues todas estas situaciones tú te podrás imaginar que fueron acompañadas de un proceso ideológico que ha venido acompañándonos durante 500 años. Entonces, aquí había una serie de prácticas sexuales que en ese momento en todos los pueblos mesoamericanos se permitían, pero que eran sodomía en el caso europeo, en el caso occidental. El machismo también fue traído para acá, de tal suerte que estas ideologías machistas, misóginas, racistas, xenofóbicas, desde luego neocolonialistas ahora, y clasistas, las tenemos bien enraizadas, están en tu piel.
Cada vez de que tú sientes el sudor, estás transpirando todas estas cuestiones y desde luego si tú encuentras una persona con una ideología, con una manera distinta de pensar a ti, entonces tú señalas a aquel para excluirte. Ese es pobre, te excluyes. Ese es joto, te excluyes. Ese es puta, te excluyes. Y es obvio y harto evidente que nosotros tenemos que generar una serie de acciones para nombrar y excluirnos y entonces tener esa asimetría y esa jerarquía que te permite desde arriba señalar y excluir de manera normal y natural. Y cuando digo normal, es a lo anormal, porque son anormales, no es una cuestión de norma, y natural porque así son. Así es. Así es. ¿Te parece si vamos a la pausa y regresamos? Me gustaría que platicáramos de esos enemigos anónimos que tiene el grupo de Facto Diversidad Sexual. Sí, me gustaría, si no le ponemos nombre, pues sí que me digas cómo están. Sí, cómo no. Porque ya los debes tener ubicados. Sí, desde luego. Vamos a la pausa. Así es la entrevista. Jorge Manso sigue conversando con nuestro invitado. Así es la entrevista en Michoacán.